cuando termine todavía tenía ganas de aplaudir, entonces que ya la cosa habrá ido bien. Vale. Bueno, muy bienvenidos todos, os agradezco la presencia, sobre todo porque también es un día que no estamos acostumbrados a celebrar habitualmente, aunque realmente se considera desde hace mucho tiempo que es importante. Voy a hablar muy brevemente del por qué la ONU en un momento determinado decidió dedicar el 22 de abril, es el 22 de abril, aunque lo estamos celebrando hoy, día 20, el Día Internacional de la Madre Tierra. En realidad se celebra el Día de la Tierra. Dice porque realmente el daño que el ser humano está haciendo a la Tierra es tan grande que hay que dedicar un día a pensar en ello y por lo menos tener un momento en el que decir, madre mía, qué mal lo estamos haciendo, qué terrible, qué mal, pero tristemente lo que vemos es que a la hora de la verdad es muy difícil poner soluciones reales, poner soluciones que realmente impidan que esos agravios contra la madre naturaleza se cometen cada año. Y sobre todo porque, como se ve aquí, o por lo menos como indica la ONU, son muchos las repercusiones que tiene, no solamente contra el planeta, sino contra otros seres humanos, repercusiones económicas, medioambientales, salud, sociales, etc. Realmente en lo que es la Tierra, en lo que es el medio en el que vivimos, deberíamos pensar todos los días, porque todos los días vivimos aquí. Y todos los días estamos en este lugar que nos está acogiendo, que nos está dando aire, que nos está dando agua, que nos está dando cosas con las que podemos sostener nuestra vida. Y un día no es suficiente. Quería comentar también que hay mucha polémica en torno a esta celebración, porque realmente el hecho de que se escogiera ese día para celebrar, hacer una celebración así mundial al Día de la Tierra fue una elección bastante política, en realidad, como suelen ser habitualmente estas cosas, aunque de hecho está bien que se pueda hacer un día en el que decir hoy vamos a hablar de este tema y que la gente tenga recepción a poder hacerlo. Pero es, digamos, muchas veces una situación más, como digo, más política que realmente efectiva. La intención de las charlas es que nos hagamos algunos planteamientos que nos puedan servir realmente para hacer lo único que realmente nos puede ayudar a cambiar algo, que es tomar conciencia cada uno de nosotros. La realidad de la vida es que hablar, se puede hablar mucho, decir qué hay que hacer, se puede repetir hasta la saciedad, crear políticas y leyes, podemos hacerlas hasta que nos hartemos, pero la realidad es que si cada uno de nosotros no toma conciencia de la importancia de nuestro entorno y de tratarlo con la debida cortesía, no va a cambiar nada. Y a lo mejor cada uno de nosotros no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar su entorno. Y eso es muy importante. Es más importante de lo que habitualmente creemos, porque con una persona que cambie su forma de actuar, ya hay una persona que no está haciendo daño. Y eso es más de lo que había antes de que esa persona cambiara su actitud, con lo cual es muy importante. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la Tierra? ¿Por qué es realmente importante hablar de la Tierra? No por cuestiones políticas, no por cuestiones económicas, no por cuestiones sociales, no porque a nosotros nos venga mejor o nos venga peor, porque ya no tenemos petróleo, ya no podemos hacer gasolina para los coches, Madrid Central es un horror. No. Porque realmente hay una idea que viene desde el fondo del tiempo, que es muy antigua, y es la de que la Tierra, nuestro lugar de residencia, es también un ser vivo, o por lo menos funciona como un ser vivo, como vamos a ver después. Es una teoría muy antigua, es una tradición que pertenece a muchos pueblos, que evidentemente en nuestra cultura occidental no se contempla en la realidad,
Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de la charla, muchos de los nuevos avances científicos que está habiendo en el campo de la ecología y de la biología, precisamente lo que dicen es, bueno, siempre hemos pensado que la Tierra es así como una roca gigante, redonda, que está ahí flotando en el universo, pero lo curioso es que se comporta como si fuese un ser vivo. Es curioso, se comporta como un ser vivo. Y lo vamos a ver un poco después. Bueno, conviene preguntarnos entonces qué es la vida, qué es estar vivo. Nosotros sabemos, estamos vivos, ¿no? Yo creo que sí. Esta mañana cuando me levanté creo que estaba viva. Esta noche no lo sé. Pero tenemos una noción de lo que es estar vivo porque respiramos, nos movemos, nos sentimos, nos relacionamos, reaccionamos a nuestro entorno. En algún momento hemos nacido, hemos crecido, nos hemos ido desarrollando. Algunos nos hemos reproducido, otros no, otros lo harán en el futuro y en algún momento moriremos. Eso es un poco, cuando estábamos en el colegio, lo que nos explicaban como las etapas de la vida. Lo que está vivo hace todo eso. Lo que no hace todo eso no está vivo. ¿Qué es lo que no está vivo? Los minerales. Los minerales no están vivos. ¿Por qué? Porque no nacen, no se desarrollan, no mueren, o por lo menos no lo hacen. Si lo hacen, no lo hacen como nosotros. Y la Tierra, pues como decía, pues es una bola redonda que está ahí flotando en el universo, alrededor del Sol. Pues vivo no está. Yo no veo que coma, no veo que respire, no veo que se relacione con... Yo no veo eso. Si lo hace, no está en mi posibilidad verlo ni percibirlo. Entonces decimos, no está vivo. Pero la realidad es que también la definición de lo vivo la hemos hecho nosotros, y la hemos hecho nosotros en base a lo que nosotros vemos de lo que es algo vivo. Y lo único que vemos nosotros de lo que está vivo es lo que se parece a nosotros. Entonces, nuestra definición de vida es aquello que tiene una vida parecida a la nuestra. Y lo que no tiene una vida parecida a la nuestra, si no lo podemos entender muy bien o no vemos algo similar, no está vivo. Y esa es la forma en la que definimos nosotros la vida y lo que no está vivo. Sin embargo, yo creo que podemos extender un poco más eso, porque a veces simplemente lo que esperamos es ver que, pues eso, que el planeta haga lo mismo que nosotros, y quizá lo hace, pero de otra forma distinta. ¿No os llama la atención que se habla de los pulmones de la Tierra, cuando se habla de las grandes áreas verdes, de las grandes áreas boscosas, que la vida de la Tierra corre por sus ríos? Lo decimos así, no somos conscientes, pero realmente le estamos haciendo una relación a los elementos de la Tierra con cosas que están vinculadas a elementos de vida en nosotros. O sea que de alguna manera percibimos cierto estado vital, pero no lo vemos. Quizás es demasiado grande, quizás es demasiado... o tiene unos procesos de tiempo demasiado diferentes a los nuestros y no somos capaces de percibirlo. Pero vamos a ver luego cosas muy curiosas que nos van a hacer reflexionar sobre ello. El caso es que, bueno, estas son algunas de las teorías que hay ahora mismo sobre el origen de la vida. Este señor, Jim Cliffs, hizo un experimento, que es muy famoso, donde metió unas moléculas de cosas inertes en un medio cerrado y le dio una corriente eléctrica, a grandes rasgos, le produjo una corriente, y entonces se produjo una reacción en la que se formaron aminoácidos. Que los aminoácidos son elementos que se consideran precursores de vida, porque son los elementos básicos con los que se compone el ADN, el ARN, etc. Entonces ya dijeron, bueno, ya, ahí la vida se formó porque en un momento determinado, en un lugar donde solamente había moléculas inertes, pues cayó un rayo y ahí apareció la vida. O sea que hemos pasado de una corriente eléctrica y un aminoácido a todo lo que vemos ahora. Entonces, ya. Otra teoría es
acerca de cometas y meteoritos, porque sí se ha visto que efectivamente hay moléculas precursoras también de vida, porque le llaman moléculas precursoras de vida, no es que hayan encontrado una bacteria o un animalito en el cometa, sino moléculas precursoras de vida en cometas y meteoritos que han caído a la Tierra. Y otra teoría es del fondo marino, como pues entendiendo el agua como un medio con numerosas moléculas en disolución, que por las erupciones volcánicas y las corrientes eléctricas que producen a veces los volcanes submarinos, pues produjeron lo mismo que en el experimento de Jindřich. Y luego, cuando se intenta avanzar en ese desarrollo de la teoría hacia, bueno, cómo vino todo lo que apareció después, la respuesta siempre es la misma: no se sabe. Quiere decir, esto son teorías. La realidad es que no se sabe cómo surgió la vida. No podemos saberlo, no sabemos cómo pasó de lo inorgánico a lo orgánico, ni nada de eso. Pero también podríamos preguntarnos si nuestras células, que están vivas, porque tienen todos esos procesos vitales, son conscientes de que forman parte de nosotros y de que nosotros estamos vivos y que tenemos nuestras propias relaciones, hacemos nuestras propias, tenemos nuestras propias experiencias y no estamos todo el día pensando en, ay, tengo aquí un epitelio que hoy está pasando un mal día, voy a cuidar un poco mi célula epitelial que yo hoy la siento un poco apagada. Nosotros no somos conscientes de la vida de nuestras células, ni las células posiblemente de la vida que tenemos nosotros, pero ellas están vivas y nosotros también. Eso es una cuestión a tener en cuenta también. Hoy las investigaciones nos han llevado a saber que tanto los animales como las plantas tienen capacidad emocional. Pues lo sabemos. Quizá, como decía antes, no de la misma forma que nosotros. La cuestión es que solemos tender a querer medir y entender el mundo desde nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista solo es nuestro punto de vista, no es la realidad. Es la única forma en la que nosotros somos capaces de percibir las cosas, pero no es la realidad de las cosas. Entonces, las plantas tienen capacidad reactiva ante un peligro, reactiva ante una sensación agradable, ante una persona que las cuida. Tienen una reacción distinta que ante una persona que las agrede. Y los animales también, o sea que tienen capacidad de sufrir, de distinguir de alguna forma un bien de un mal, un bien que se les hace de un mal que se les hace. De una forma muy básica, pero lo tienen. Y curiosamente, todo eso, todo ese entorno tiene unas relaciones realmente complejas y hay una relación completa entre todas ellas. Hace unos años, en 1969, un meteorólogo que se llamaba James Lovelock planteó una teoría, lo que hoy conocemos como la teoría Gaia. Igualmente, solamente es una teoría, pero digamos que este hombre, a raíz de sus propias observaciones, se da cuenta de una cosa que no correspondía exactamente con lo que tenía que ser un objeto inerte que no tenía ningún tipo de reacción. Decía, señores, nuestro planeta se autorregula solo. O sea, cuando ocurre alguna catástrofe, no se desarma toda la evolución, no se desarma toda la vida, no se destruye todo, sino que encuentra rápidamente mecanismos para regularse y volver al equilibrio. Y eso es así, si no nos habríamos extinguido miles de veces y la vida habría tenido que empezar de nuevo, de cero, miles y miles y miles de veces, pero no ha sido así. No ha sido así. Ha habido muchas especies que han desaparecido. De hecho, se calcula que el 99% de las especies que han habitado el planeta desde que apareció la primera especie han desaparecido ya. Ahora mismo solamente hay un 1% de los seres que han aparecido sobre la faz de la Tierra. Quiere decir que la vida va cambiando, pero permanece. Entonces, él decía que la Tierra era capaz de autorregularse y que hay una permanente retroalimentación
en todos los elementos de la parte superficial de nuestro planeta, lo que es la biosfera, lo que es la atmósfera y la hidrosfera, se relacionan entre sí y a través de las reacciones de unas con otras, todos los fenómenos de la vida, cuando hay algún exceso o algún defecto, se regulan automáticamente. Y eso, decía, es lo que permite la vida. Y de alguna forma, decía, la vida tiene la capacidad de regularse para mantener la vida, con el objetivo, decía, de mantener la vida. ¿Qué pasa? Que ante esta hipótesis, pues, evidentemente hay, dentro de la comunidad científica, hay gente que puede estar un poco más en consonancia con ella y gente que no. De hecho, la tendencia general es a decir que eso es inviable porque no se ve posible que la vida tenga un propósito, tenga un objetivo. O sea, como nosotros que decimos, yo de mayor quiero ser ingeniero, quiero ser médico, tenemos un propósito, tenemos un objetivo, por lo menos a nivel personal. Dice, ¿qué objetivo va a tener la Tierra? ¿Qué propósito? Como no lo podemos entender, pues decimos que no. Y de hecho, la teoría general, la teoría que de momento es más aceptada, es que la evolución se ha producido por azar, repetidamente por azar. O sea, han pasado cosas y esas cosas, en vez de destruirlo todo, pues han hecho que todo vaya hasta donde estamos ahora. Bueno. Realmente desconocemos todo esto. Como digo, es una teoría, pero aunque esta teoría ha sido rebatida varias veces, bueno, digamos, tratando de aportar datos de esa inexistencia de la autorregulación, la realidad luego es que los avances científicos en la dirección en la que están yendo es justamente en el opuesto, en el sentido de que sí, hay una autorregulación. Por ejemplo, bueno, esto es un poco lo que os comentaba antes, no existe propósito en los sucesos del planeta, la evolución es fruto del azar, no existe una inteligencia propia del planeta, porque si hay un propósito habría una inteligencia. Habría una intención y una intención consciente. Y por otro lado está pues, esa teoría, esa idea de que todo obedece a una ley que tiene un sentido, o sea que la evolución tiene un sentido y que habría una evolución global, pero luego también estaríamos cada uno de los seres del planeta que tendría su propio destino evolutivo, su propio propósito. Y que no hay una casualidad, sino causalidad. Vale. Esto que aquí, que tiene unas palabras así también tan raras, es una de las cosas más interesantes que se han ido descubriendo en los últimos tiempos y con lo que se está trabajando mucho porque es asombroso, es realmente asombroso. Se considera que la naturaleza no es un sistema complicado, de hecho a veces puede ser extremadamente sencillo. Es un sistema complejo. Quiere decir que hay elementos que están interrelacionados unos con otros y que esas interrelaciones producen reacciones complejas. No complicadas, complejas. Y una de esas características de la complejidad es lo que se llama criticalidad. Dicen, esto es un sistema crítico. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema crítico quiere decir que tiene el equilibrio perfecto entre la necesidad de estabilidad, porque todos los sistemas buscan una estabilidad, nosotros mismos buscamos una estabilidad en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra vida. O sea, esto no se refiere solamente a lo químico, se refiere a todo. Todo lo vivo tiene una necesidad de estabilidad y también tiene una necesidad de adaptarse a los cambios del entorno, porque las cosas no son estables. Nosotros quisiéramos que fuesen estables, pero no lo son. Y también la realidad es que continuamente suceden cosas que hacen que nuestro equilibrio, que nuestra tranquilidad se vea perjudicada, se vea alterada. Entonces, el equilibrio entre esa necesidad de estabilidad y la necesidad de adaptarnos es lo que se llama criticalidad.
Dice, la criticalidad parece ser el equilibrio evolutivo de los sistemas complejos. Un sistema complejo puede ser un ecosistema y podemos ser nosotros. De hecho, nosotros somos un sistema complejo y tenemos nuestra criticalidad. Y esto es una frase de este señor Alejandro Frank, que es un matemático que estudia precisamente los sistemas complejos y que, haciendo un estudio del clima del planeta desde 1880 hasta ahora, vino a decir esto: para nuestra sorpresa, la temperatura de la Tierra se comporta como un ser vivo. Se comporta igual. De hecho, creo que tengo por aquí... o sea, dice, de hecho, la Tierra presentó un comportamiento crítico en los primeros años, o sea, un periodo de equilibrio entre su necesidad de adaptarse y su estabilidad. Y en estos momentos, dice, ya no estamos en estado crítico, sino en un estado, dice, más similar al de un corazón no saludable. O sea, tenemos ese vaivén, con lo cual ahora la Tierra está... Muchos de los procesos que estamos viendo son el intento del planeta de volver al estado de criticalidad. O sea, está intentando, por todos los medios, volver a un momento en el que pueda permanecer estable. Se está comportando, como dice, como un ser vivo. Este libro, siempre que puedo, lo recomiendo, porque es una verdadera joya, es una maravilla. Se lee muy bien, pero cualquiera que esté interesado en la biología y en la ecología, yo creo que debe leerlo. Porque hace algo que es, o que ha sido impensable para la comunidad científica durante muchísimo tiempo, que es decir, señores, hay leyes. Hay leyes. Hay leyes y esas leyes funcionan para las bacterias y para los elefantes. Son las mismas leyes para todo. Todo está regido, todo está regulado, todo. Aunque no lo veamos, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestras células, tienen un sistema de regulación que es exactamente igual al de un ecosistema donde estén viviendo elefantes, jirafas y leones. El proceso y las leyes que lo rigen es el mismo. Entonces, bueno, esto aquí lo he puesto así para que parezca una cosa así súper erudita, pero habla de que hay una regulación positiva, donde un elemento regula positivamente la actividad de otro. O sea, cuando hay mucho de uno, se regula en un sentido positivo por otro elemento. Cuando hay poco de un elemento, se regula en sentido negativo por otro elemento. Y luego hay un elemento que regula a otro, que al mismo tiempo regula a otro. Y así hay tres elementos que pueden ir formando un ciclo de regulación. Básicamente, todo funciona coordinado con otras cosas. No funciona nada per se solo. Vale. Y aquí voy a contaros algo un poco más entretenido. Porque todo eso que ponía ella, la regulación positiva, la regulación negativa, la doble negación de la regulación, así. Vale, os cuento casos interesantes, ¿vale? Casos reales interesantes. Hay un señor que fue, digamos, el pionero en esto del descubrimiento de la existencia de estos sistemas complejos y de la presencia de lo que él llamó el ser clave o la especie clave del lugar. Se llamaba Robert Payne, que ya falleció, y bueno, él estuvo haciendo unos estudios con estrellas de mar y mejillones. Pero la cuestión es que luego los estudiosos del ecosistema, para comérselos, ¿sí? El caso es que luego los estudiosos que estuvieron usando esas teorías de Payne para estudiar su ecosistema decían, ostras, pero si funciona igual. Y realmente han ido probando y constatando que ese estudio de Payne se replica en todos los ecosistemas, en todas las cadenas tróficas. Entonces, os cuento un poco cómo va, ¿vale?
me voy a ir, creo que para adelante. Bueno, me voy a ir primero aquí. Esto es un caso que se produjo en Kenia, ¿vale? Resulta que había un brote de peste bovina. Este es el virus. Es un virus, no sé si es el de la peste bovina. Pero había un brote de peste bovina y estaba mermando, o sea, estaban muriendo los ñúes en Kenia de una manera brutal. Se pensaba que el brote procedía de los ñúes. Luego se descubrió que no, que eran los animales domésticos los que estaban haciendo la transmisión a los animales salvajes. Pero los animales domésticos morían, los ñúes morían, de pronto la hierba era altísima y había incendios cada 2 por 3 que destruían toda la selva, toda la sabana. O sea, era un estropicio total y el origen era este. Cuando se detectó la razón de que, o sea, cuando se vio que no eran los ñúes los culpables, porque básicamente a lo que iban, ya íbamos a decir, los ñúes son los que están con la peste bovina, hay que matar a todos los ñúes. La mente humana es así. Vamos a exterminar a todos los ñúes. Afortunadamente se dieron cuenta rápido que no eran los ñúes y acabaron con el brote de peste. ¿Y qué pasó? Pues que los ñúes empezaron a proliferar. Cuando digo empezaron, no es que fuera al día siguiente, tardaron unos cuantos años. Pero empezaron a proliferar. Y cuando empezaron a proliferar los ñúes, empezaron a proliferar también los leones. Fantástico. Los leones comen ñúes, los ñúes comen hierba. ¿Qué pasó también? Con el aumento de ñúes, los ñúes se comían la hierba, con lo cual dejó de haber incendios. Con lo cual, aquí teóricamente había un árbol. Ahí en ese hueco había un árbol que ha desaparecido del PDF milagrosamente o mágicamente. Esto me pasa habitualmente en los PDF, no sé por qué. Pero aquí había un árbol. En realidad muchos árboles. Entonces, al no haber tantos incendios, comenzaron a crecer árboles y comenzó a haber jirafas. O sea, no era el virus el elemento clave, sino el ñu. El ñu era la especie clave en ese sistema. Si los ñúes no estaban, todo el sistema se venía abajo. Todo el sistema. O sea, fijaos que no solamente está hablando de que hay una autorregulación, sino también de que hay especies clave. Hay especies que son más importantes que otras. Pero cuidado, porque el ser humano tiene una forma de pensar que es decir, es más importante, es mejor. No, eso es un pensamiento nuestro. Más importante quiere decir que tiene más relaciones, que es más importante su presencia para que todo el conjunto se mantenga vivo. O sea, no es una importancia en el sentido de decir, que me pongan aquí un altar al ñu, que me pongan aquí, que me traigan la comida, yo soy un ñu, soy el ser más importante de la sabana. No. Quiere decir que su influencia es mayor, es la que puede hacer que un ecosistema caiga o sobreviva. Y ese elemento clave, ese ser clave puede ser un depredador, puede ser un herbívoro y en algunos ecosistemas puede ser un árbol. Si ese árbol desaparece, si esa especie de árboles desaparece, todo el ecosistema se cae, porque es el elemento que tiene más relaciones con todos los demás seres del ecosistema. Imaginaos eso con respecto a los seres humanos, pero en un sentido diferente de como lo solemos entender nosotros. Nosotros solemos entender que, porque aquí de lo que estamos hablando es de una jerarquía. Hay seres más, dentro de las cadenas tróficas hay especies más importantes que otras, porque son de las que dependen todas las demás, no porque son las que explotan a las demás, sino las que ayudan a todas las demás a mantener la vida. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Entonces dicen, no todas son iguales, algunas ejercen unos efectos sobre la estabilidad y la diversidad de sus comunidades. O sea, esa especie clave es la que mantiene la estabilidad y la vida en su entorno. Ya si tenemos que decir qué podemos aprender de la madre tierra,
Esto es una de las cosas que tendríamos que aprender. Que para poder mantener la estabilidad, si nosotros utilizásemos esa teoría, tendríamos que ser los que ayudamos a sostener nuestro entorno, no a destruirlo ni a explotarlo. ¿Vale? Y esto es curioso. Esto fue un caso, no sé si conocéis, fue muy famoso, salió en prensa durante muchísimo tiempo, el caso de los lobos en Yellowstone, que salió en la prensa como es, en mi gremio, pero la prensa como es. Los lobos que cambiaron el curso de un río, era el título de los artículos que salían en prensa. Básicamente, en el parque de Yellowstone hacía muchísimo tiempo que habían desaparecido los lobos porque los habían matado. No había lobos. Entonces, se hizo una reintroducción del lobo dentro del parque. Y lo que se vio es que al cabo de unos cuantos años había cambiado el curso de un río. ¿Qué es lo que había pasado? Que cuando el lobo entró, los alces, que eran los que, digamos, eran su presa, como no tenían depredador natural, pues habían proliferado de tal manera que prácticamente habían destruido el bosque. Como no había árboles, no había castores. Como no había castores, no había represas. Como no había represas, el río prácticamente estaba desbocado. Y en el momento en que se reintrodujo el lobo, la población de herbívoros bajó, aumentaron los árboles, los castores volvieron y el curso del río cambió. No solamente el curso, sino que eso hizo que el río tuviese mucha más vida, volvieron especies de peces que antes no estaban, o sea, volvió la vida al parque, solamente con la introducción de lobos. Esto fue un caso muy, muy famoso, pero da una idea de hasta qué punto estos procesos son necesarios. Son necesarios. ¿Vale? Ya os he contado un poco lo de los ñúes. Con el caso de los ñúes pasó una cosa muy curiosa, y es que como aumentaron tanto, la población de ñúes fue tan grande, llegó un momento en que los científicos dijeron: ¡ay, madre mía, que esto se nos está yendo de las manos, que va a haber tantos ñúes que se van a comer toda la hierba y esto va a ser terrible! Y ya estaban empezando a desempolvar las escopetas para ir a matar ñúes, cuando el equipo de Robert Payne, que eran los que estaban haciendo la investigación, dijeron: espera, vamos a ver qué pasa, vamos a dejar que la naturaleza se autorregule, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y efectivamente, llegó un momento en que la población se estabilizó, no siguió creciendo de forma natural, quedó estable en un punto que era el punto crítico, el punto en el que estaba estabilizada, y ahí se quedó. Y todo el sistema se volvió crítico, o sea, se volvió estable. Algo parecido ocurrió con los elefantes, también en un parque. Este caso es que me llamó muchísimo la atención porque era una reserva natural en África también, y habitualmente en los sitios donde hay elefantes, cuando hay sequía, los elefantes como que se vuelven locos en busca de agua y con los colmillos arrancan los matorrales, los arrancan de cuajo, los arrancan de raíz. Y entonces, pues, nosotros que tenemos esa tendencia a pensar que sabemos todo, pues enseguida dijimos: si están destruyendo los matorrales, si están arrancando de raíz los matorrales, cuando acabe esta sequía, ¿qué va a crecer aquí? No va a crecer nada, no van a dejar nada vivo para nadie. Solución: matar elefantes. Sí. Política en los parques nacionales, los parques naturales de África, cuando hay sequía, es matar elefantes. Pero tengo también un ejemplo de como casi reverso. Porque, claro, sabemos que tantos elefantes fueron matados por hombres por sus colmillos. También. Pues genéticamente empezaron a cambiar. Y por ejemplo, los elefantes de Mozambique ya no tienen tanto. Es que es una cosa que también vamos a ver, de verdad, es
Es asombroso, es así. Famoso. Pero aparte de lo que es la caza furtiva, aparte de eso, que es otro mal endémico de... Es ya la avaricia o no sé. En este caso eran matarlos porque la idea es, si los matamos, si bajamos la población, no todos, pero a la mayoría, si bajamos la población de elefantes, vamos a evitar que destruyan todos los arbustos. Y eso era lo que se estuvo haciendo durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? Pues que en una de esas reservas quisieron aplicar el sistema de EPI y dijeron, bueno, vamos a no hacer nada. Vamos a no tocar nada, vamos a no intervenir. Llegó la sequía, efectivamente los elefantes arrancaron todo en busca de raíces húmedas, de humedad en el suelo. O sea, no dejaron un arbusto vivo. 2 años después era el parque con más árboles del entorno. ¿Por qué? Porque realmente otra de las cosas interesantes que descubre estos investigadores es que no solamente son especies claves que están muy relacionadas con su entorno, sino que además tienen una función. Cada uno tiene una función. Es más, en esta descripción de las cadenas tróficas se habla también de las cascadas tróficas. Hay elementos, seres, que todos tienen una función particular. Si os habéis fijado en la naturaleza, veréis que no hay basura, aparte de la humana. No hay desechos, porque para cada desecho hay un animal o un ser que se alimenta o aprovecha ese desecho. No existe desechos naturales, ¿vale? Porque hay siempre alguien que se ocupa de algo. Cuando en uno de estos sistemas desaparece una especie que tiene pocas relaciones, que no es una especie esencial, no es una especie clave, la función que ocupa esa especie la realiza otro. La va a acabar realizando otro. Pero si desaparece la especie clave, todo se cae. Porque esa increíble conexión que tiene esa especie clave no la tiene ningún otro. Y si esa cae, cae todo. Entonces, hay una función, con lo cual hay una intención. Cada uno tiene una misión que realizar dentro de su entorno. Y es importante. Como digo, los elefantes en este caso, al levantar, favorecían que las semillas entrasen en la tierra, cosa que no se podía cuando estaban todos esos arbustos medio muertos allí, con sus raíces ocupándolo todo. Y como pasó aquí también, que antes la hierba, cuando no había ñúes, pues llegaba hasta aquí. Cuando los ñúes se comían la hierba tenía este espesor. El sol y los nutrientes entraban a la tierra. Y entonces, aunque aquí no hay árboles, en Kenia sí había árboles. Y eso fue así, ¿vale? Ahora bien, antes que comentabas lo de que los seres se adaptan, efectivamente, hay un caso que es realmente sorprendente de hasta qué punto realmente la Tierra puede llegar a reaccionar rápido, pero muy rápido. Sabéis todo este problema de los microplásticos, plásticos por todas partes. En los últimos años se han descubierto bacterias que son capaces de alimentarse de plástico. Pero hay una en particular que ha desarrollado 2 enzimas que descomponen específicamente las moléculas de PET, de los plásticos PET, que son estos tan perjudiciales. Son 2 enzimas que ha producido expresamente para hacer esa descomposición, y el PET solamente existe desde hace 70 años. Quiere decir que en menos de 70 años esa bacteria ha reaccionado al entorno, ha desarrollado 2 enzimas y es capaz de comerse el PET. 70 años.
Hay muchos ejemplos en la naturaleza de ese tipo. Si hablamos de eficiencia, bueno, están ahora también con todo el tema de los superordenadores, de la supereficiencia y tal, pero realmente el cerebro humano creo que funciona con, no sé si con 25 watts, así en su estado más rumboso de acción, y todavía los superordenadores tienen un consumo eléctrico, un consumo de recursos impresionante y no llegan todavía a la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. O sea, fijaros el nivel de eficiencia que puede llegar a tener un organismo vivo con respecto a cualquier cosa que todavía nosotros queramos crear. De esto tengo bastantes ejemplos, pero no me voy a entretener mucho porque no quiero pasarme de tiempo. Pero tenía cosas curiosas que contaros. Así que voy a irme casi hasta el final para hablar un poco de nuestro papel dentro de la naturaleza. Hemos dicho que cada ser tiene una función, tiene un cometido, y nosotros podríamos decir cuál es el nuestro. Aparte de contaminar, no. Digamos, bueno, este es el caso de los elefantes que os comentaba antes. ¿Cuál es el papel del ser humano en todo esto? Es un caso que os iba a contar, pero no sé si me va a dar tiempo. Recordaréis haber estudiado en el instituto también todo esto del ser humano que desciende del mono y poco a poco todo lo que es el proceso evolutivo y hasta llegar a tener el aspecto físico que tenemos ahora y todos los homínidos que se han extinguido y tal. Ahora se hace una diferenciación porque realmente a ver, si alguien sabe la cifra exacta que me la diga, yo no la recuerdo exactamente, pero creo que el Homo sapiens tendrá, ¿cuánto? ¿30.000? ¿40.000 años? No me acuerdo. Pero no tiene mucho tiempo el Homo sapiens. O sea, relativamente reciente dentro de toda la evolución. O sea, el aspecto que tenemos ahora, este aspecto físico, ¿vale? Pero lo que se considera humano, que son las cosas que nos hacen humanos, o sea, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, nuestra autoconciencia, nuestra capacidad de imaginación, nuestro lenguaje, el pensamiento abstracto, el sentido de trascendencia, el sentido de lo sagrado. Eso son cosas propias del ser humano, no las tiene nadie más. La cuestión es que nosotros a nosotros mismos, o por lo menos en nuestro mundo occidental, consideramos que somos un animal más. Como escuché una vez decir a alguien, el más animal de todos. Un animal superior, el más animal de todos. Pero no todo el mundo tiene la misma opinión, porque también hay gente que viendo esas características tan distintas dice el ser humano es otra cosa. ¿Qué cosa? Pero es otra cosa, es distinto. Por lo tanto, el papel que tiene que tener en este mundo también es distinto y todavía no sabemos cuál es exactamente, lo estamos averiguando. Os voy a leer una frase, un poco por falta de tiempo, si luego queréis más, pues lo charlamos, pero un doctor en biología español que comenta esto. Dice, el marco ético de nuestra relación con la naturaleza nos obliga a desarrollarnos como seres humanos. Quiere decir que es a través de nuestra relación ética, ¿vale?, con la naturaleza, pues únicamente de esta manera es como se minimiza nuestro impacto y las acciones, y sobre todo sus consecuencias pueden ser asumidas por el resto del sistema. Como decía al principio, la realidad es que si queremos mejorar el mundo, si queremos cambiar el entorno que tenemos, no podemos esperar a que otro se dedique a hacer lo que puede estar en nuestras manos. Es decir, que cada uno está haciendo sus papeles. Los que se encargan de hacer políticas medioambientales están trabajando, los activistas están trabajando en su entorno, pero a nivel individual. Una persona que sea respetuosa con el medio, una persona que se niegue
a contaminar o a tratar mal a un animal o hacer daño a propósito a otro ser o a una planta o a su entorno o lo que sea, ya es un elemento de cambio que antes no había. Y por eso digo que es importante. En esta escuela, cuando hablamos del conocimiento de la naturaleza y de conocer las leyes de la naturaleza, es para saber cómo el ser humano puede integrarse en ella y ser parte de la corriente de esa vida que hay en la naturaleza y no una oposición o un explotador de esa vida natural. Hay también una idea que quería comentaros, porque también está digamos, dentro de lo que es la investigación y un poco la polémica dentro de la ciencia, que es acerca del conocimiento del ser humano. Siempre se habla del ser humano malo por naturaleza, el ser humano es bueno por naturaleza, el ser humano es una tabula rasa, aquí es lo que tú le des en la educación, es lo que va a ser. Pero las investigaciones que se están haciendo con bebés muy pequeños, estoy hablando de bebés de hasta 5 meses, cuando todavía no han recibido ninguna endoculturación, son realmente interesantes, porque lo que viene a decir es que tanto el bien como la justicia son innatos al ser humano. Nacemos con el sentido del bien y con el sentido de la justicia. Pero cuando entramos en el proceso educativo, en la corriente de la vida, pues algunas de esas cosas van cambiando, se van modificando. Lo cual, por un lado, está mal, porque hemos perdido de alguna forma esa bondad o ese sentido de la justicia propio del ser humano, pero por otro lado está bien, porque quiere decir que si es nuestro, si es innato, lo podemos volver a recuperar, porque lo tenemos. Es un experimento muy bonito que se hizo con los niños, pero básicamente ante escenas en que se plantea a alguien que hace algo malo, a alguien que hace algo bueno, los niños siempre eligen al que hace algo bueno y rechazan al que hace algo malo. Y cuando se han hecho esos experimentos con respecto a la justicia, hay también una cosa muy interesante, y es que los niños reconocen cuando algo ha sido injusto. Pero si le plantean, ¿qué quieres que hagamos? ¿Castigar al malo o compensar al que ha sufrido el daño? Los niños quieren compensar al que ha sufrido el daño, no quieren castigar, porque castigar es hacer más daño. Fijaos la curiosidad. Castigar es hacer más daño, pero compensar es equilibrar un daño que se ha causado. Y eso es innato. Imaginaos si pudiésemos recuperar ese sentido de compensación, no solamente en nuestra vida y con nuestros compañeros o con nuestro entorno, sino también con nosotros mismos. ¿Tengo 5 minutos? ¿Me dais 5 minutos? Esto fue un caso muy curioso. ¿Conocéis la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua? Bueno, sabéis que la isla de Pascua... Bueno, ¿dónde está? Ahí. La isla de Pascua, que está en mitad del océano, pertenece a Chile porque es, digamos, lo que le queda más cerca, pero en realidad pertenece a todo lo que es la Micronesia, la Polinesia, y los habitantes son polinesios, no son americanos. La isla se descubrió en el 1800, 1700, no me acuerdo cuándo, pero recientemente. Pero los habitantes llevaban ahí desde que la isla se quedó aislada del resto de las microislas que hay en la zona. O sea, la gente que vivía ahí creía en su mitología que eran los últimos habitantes del mundo. Porque en algún momento debió haber un cataclismo, debió haber una inundación, lo que fuese, que se quedaron completamente aislados. Los que vivían allí, en aquella isla, vivían allí desde que llegaron, desde que la isla se quedó separada. ¿Qué pasó? Que en los primeros tiempos, según han descubierto los arqueólogos, los distintos pequeños pueblos levantaban estas figuras que eran pequeñitas, eran redonditas y pequeñitas, porque era para ellos un símbolo de
del poder humano. De hecho, le llamaban el mana. El mana era el poder humano, era, digamos, la capacidad del ser humano de hacer lo mejor. Y cada pequeño pueblo, la isla era muy pequeña, o sea, no vayáis a pensar que había muchos pueblos, pero tribus pequeñas, levantaban en conjunto, tallaban en la roca volcánica su moai y juntos se lo llevaban al sitio donde, representando a sus ancestros, iban a ser los canalizadores de ese mana benéfico para todo el pueblo. Entonces, pues, levantaban estas piedras y cuando llegaban al sitio le ponían los ojitos, porque era la forma de darles vida a las estatuas y que les protegiera. Bueno, el caso es que como pasaban mucho tiempo solos, pues les pasó de todo. Eso, digamos, que era el momento crítico, el momento de estabilidad. Pasado un tiempo, cada grupo intentó competir con el otro para tener más mana, más de lo que necesitaban, más de lo que el entorno ya le daba. Era un vergel de árboles y de selva. Cuando llegaron los europeos, bueno, aquello estaba, no había nada, porque casi que lo habían destruido todo. Entonces empezaron a competir entre ellos por construir el moai más grande. Y esa competencia acabó siendo un poquito menos sana y a pelearse entre ellos y a entrar en guerra entre ellos y a destruir los moai de los otros pueblos. Y llegó un momento en que se pelearon tanto que la población disminuyó enormemente. También porque había aumentado la población. Tened en cuenta que estaban allí solos, no había nadie más. Había crecido la población, tenían competencia entre ellos, querían construir el moai más grande, cortaban todos los árboles para poder transportar los moai. Hubo una guerra brutal y desaparecieron muchísimo, murió muchísima gente. Y después de eso llegó lo que llaman ellos la nueva época. Llegó una nueva religión que crearon ellos mismos, la de los hombres pájaros, en la que el rito no era construir moai, sino ver quién era el más valiente y celebrarlo todos juntos y convertirlo en su rey durante un año. Y era como muy pacífico, muy amoroso todo, porque era muy poquito y ya no se podían pelear entre ellos. Pero digamos que habían pasado por esa etapa crítica maravillosa, por esa etapa de desequilibrio total, una nueva búsqueda de equilibrio. Ellos mismos también se autorregulaban, porque es un proceso vital, y como es un proceso vital se replica en todo lo que está vivo, en nosotros también, no solo internamente, sino socialmente. Pasa así. Y si no, mirad la historia y mirad las veces que un sistema ha sido estable, se ha desestabilizado por algo, han llegado a la guerra y después de la guerra todo el mundo ha dicho, bueno, vamos a serenarnos, vamos a volver a... Lo que pasa es que en los últimos tiempos parece que como que no aprendemos. Tenía mucho más, tengo mucho más, pero no hay tiempo. Así que si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, os dejo con una frase también de Manuel Ruiz, que dice: desde el punto de vista ético, la posición del hombre con respecto a la naturaleza, el hombre natural no se consigue con una serie de instrucciones o códigos de conducta, o sea, con las leyes nos pueden ayudar, pero el ser un hombre natural no se va a conseguir así, solo así no. No se pueden imponer desde un marco legal ni tampoco desde un programa de educación ambiental. El hombre ocupamos nuestro lugar en la naturaleza cuando desarrollamos al completo todas nuestras posibilidades. Ese es el punto de máxima eficiencia ecológica, de igual manera que para el resto de las especies. Nuestro máximo punto de eficiencia ecológica es estar integrados en esa ética personal dentro de la naturaleza. Y con eso me quería despedir de vosotros y daros las gracias.